Biografía de Agatha Christie. Biografía 3x4. En Poirot en Egipto se hace alusión a una anécdota contenida en Asesinato en el Orient Express. También en El espejo se rajó de parte a parte se recuerdan elementos de un cadáver en la biblioteca, y se advierte el cambio sufrido por el pueblecito de St. Mary Mead, tanto en sus gentes como en sus lugares. Hay una especie de añoranza en la autora por traer a la actualidad antiguos tipos y situaciones. En varias de sus novelas últimas hallamos un pequeño cementerio rural, anejo a la iglesia, con sus viejas lápidas y sus ramos de flores secas, premonición, quizá. En 2 novelas consecutivas hay una anciana haciendo el papel de bruja, llevando en ambas un sombrero puntiagudo. En Un crimen dormido tropezamos con un hecho que ya conocimos en el cuadro. Una anciana, recluida en establecimiento, se dirige a la protagonista hablándole de su pequeño, y de algo que hay escondido detrás de una chimenea. La anciana se está bebiendo también aquí un vaso de leche. Posiblemente, este párrafo hizo concebir a la autora la idea para una novela posterior, aunque publicada antes. Es cosa habitual que Agatha Christie, tomando como punto de partida un relato corto ya aparecido, extraiga a la intriga que luego desarrollará en una novela. La historia Triángulo en Rodas fue usada en Maldad bajo el sol. Suceden estas acciones en sendas playas de la costa inglesa, y tienen numerosos puntos de contacto. Hay en ambas 2 matrimonios, el marido burlado, la bellísima esposa, el joven guapo y enamoradizo que abandona a su mujer por otra. La solución de cada trama difiere, pero la similitud de personajes y ambientes es grande. También el tema de iris amarillos es aprovechado más tarde en Cianuro espumoso. El segundo gol es el embrión de un relato más largo, El espejo del muerto, y asimismo el argumento de la vieja guardiana es desarrollado más extensamente en Noche eterna. En Pleamares de la vida no es la primera vez que Mrs. Christie utiliza el humo de un tren en forma de interrogación, para establecer la hora exacta de un suceso. Ya lo había hecho antes en la historia corta El signo en el cielo. Crímenes en cadena. Un hecho delictivo de la importancia de un asesinato no puede ser fácilmente aislado. Hay una serie de fuerzas y motivos que actúan, a menudo a lo largo de muchos años, hasta el punto en que se desencadenan los sucesos. Por otra parte, en un hecho de carácter criminal, son muchas las concomitancias, las relaciones de circunstancias y personas. Sea porque existan testigos peligrosos, posibles chantajistas que traten de extraer un provecho de aquello que conocen, sea porque el asesino haya cometido errores que lo obliguen a matar de nuevo, o que su aparente éxito lo envalentone para cometer nuevos actos delictivos, es lo cierto que tanto en la realidad como en la ficción, los crímenes suelen venir encadenados. Llega un punto en que el criminal se asemeja a una fiera rabiosa, cuando los hilos de la ley se van tejiendo en torno, y entonces abandona toda prudencia, se lanza a la desesperada, queriendo ocultar el primer crimen con otros nuevos. Se verá inmerso en el torbellino del delito, que le hará terminar cayendo finalmente en manos de la justicia. Hay otro tipo de asesino, calculador y frío, que no tendrá reparo en hacer preceder de otros su crimen principal, bien a manera de ensayo, o con la intención de crear un ambiente delictivo que le ayude a ocultar el hecho de verdadera importancia. ¿Dónde ocultar un árbol mejor que en el bosque? Todo tipo de combinaciones pueden darse, y de hecho se dan, dentro de una mente desequilibrada. Hay casos típicos de novelas así organizadas como El misterio de la guía de ferrocarriles 23, o Tragedia en 3 actos 24, que en otro lugar son tratadas aquí. No quiere decir que no pueda hallarse el asesinato aislado, pero ello no es lo corriente en estas historias. El asesino suele reincidir, antes o después, dando lugar a una indagación más compleja. En algunos libros el número de cadáveres es estremecedor, como en 10 negritos 33, o en Matar es fácil 35. 16 canciones infantiles. Hemos dicho que nuestra novelista policíaca fue una gran apegada a las costumbres y tradiciones de su país, y no existe mayor ni más entrañable tradición que la de las canciones infantiles. Su niñez en Torquay tuvo que estar henchida de ellas. Su madre conocería a la perfección el folclore infantil inglés, y también las ayas o nurses ocasionales que tuvo la chiquilla le enseñarían canciones que ella nunca olvidó. Estas tonadas influyeron en forma decisiva en su obra y en el desarrollo de sus tramas. Novelas largas, y también historias cortas, se basan en ellas, y pensamos que muchas veces el asesino las va tarareando entre dientes. Ello no obsta para que algunas soluciones sean rebuscadas, como en Una canción por 6 peniques, donde se resuelve el misterio gracias al nombre de un restaurante, Los 25 Mirlos.
Los temas parecen un tanto llevados de los pelos, pero ni aun por ello la autora supo deshacerse de su influencia. 5 cerditos, la muerte visita al dentista o 10 negritos se basan en tonadas populares. Algunas tienen su equivalente en lengua castellana. Mientras tiernas madres arrullan a sus bebés con estas letras, en algún oscuro rincón, un tenebroso asesino está fundando sobre alguna de ellas la espantable sucesión de sus crímenes. ¿If escenarios, dónde? No en vano Agatha Christie ocupó durante el transcurso de su vida diversas residencias campestres, grandes casas victorianas rodeadas de jardín. También sus amistades habitaban otras semejantes, y ello se advierte en su quehacer literario. Las tramas aparecen a menudo enclavadas aquí. La vida inglesa, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, transcurría frecuentemente en estos lugares, no debiendo para eso ser las familias excesivamente ricas, y bastando con que pertenecieran a una clase media acomodada. La servidumbre era fácil de conseguir, se hallaban personas fieles que permanecían con la misma familia durante toda la vida, e incluso esta fidelidad pasaba de padres a hijos. Por todas partes existían buenos profesionales jardineros, y no era raro que en una casa emplearan a varios simultáneamente. Estas personas ocupaban con sus familias, bien alguna dependencia del edificio principal, o una casita retirada de la vivienda. Había grandes invernaderos en los jardines y la señora de la casa empleaba sus horas en el cuidado de las flores y las plantas. He aquí una constante en las novelas de Agatha Christie, que no pudo olvidar nunca las circunstancias que rodearon su niñez y su juventud. La Primera Guerra Mundial acabó con la mayor parte de los privilegios, que quedaron destinados a las familias realmente ricas. Hubo un gran desencanto en la clase media. En lugar de 5 jardineros, solo 3 trabajan en la casa ahora. Desaparecen las fieles niñeras, también las cocineras y las ayudantes de cocina, y hace su aparición la asistenta por horas. Todo ello causa una conmoción en personas como Agatha Christie, que lo refleja en sus novelas, en una suerte de amarga resignación por lo inevitable. En 41 casos usa estos escenarios en novelas largas, lo que supone un 50% aproximadamente del total de la obra. Además, por 23 veces otras tantas historias cortas están ambientadas así. Claro está que las fincas y casas son siempre distintas, y que hay una serie de aspectos que las caracterizan. Mencionaremos algunos. Fincas residenciales. En Francia, 3. Cerca del mar, y del puerto de St. Lo, 13. Con un bosquecillo inquietante, y una fiesta de disfraces, 16. Cerca de la costa, 41. En unos acantilados rocosos, 43. 17 con una hermosa piscina, 46. En pleno invierno, bloqueada por la nieve, 51. Transformada en reformatorio, 56. Con un templete, y un embarcadero sobre el río, 61. Con un granero alargado y una urna funeraria, 62. Situada en el campo del Gitano, 72. Frente a un canal, y a la vía del ferrocarril, 73. En tiempos pasados, 77. Con un viejo invernadero y antiguos juguetes, 78. En Estiles, primer escenario de una de estas novelas. Ahora se ha convertido en pensión 80. En la costa sur de Inglaterra, 81. En cuanto a la ciudad de Londres, Agatha Christie la visitó habitualmente, aunque no tuviera su residencia en ella. Sabemos que durante la Segunda Guerra escribió allí sus novelas, y que más tarde con su marido Max Mallowan fue propietaria de un piso en Chelsea. Hallamos pisos ubicados en la ciudad de Londres, en número de 44, y casi siempre en historias cortas, aunque también en largas. Estas son algunas de sus características. El ambiente urbano. La casa de un conde italiano, 5. La casa de una medium, 18. La casa de una familia venida a menos, 21. La casa de un coleccionista de objetos raros, 26. La casa de un militar, con un gran cofre árabe, 34. Una extraña casa, llena de bohardillas, 50. Una casa durante la celebración de la Navidad, 65. El piso de soltero de un inglés, con un arcón español, 65. Un bloque de viviendas modernas, 71. Hay, además, diversos lugares londinenses reflejados en las tramas. El camerino de un teatro, 4. Una estación subterránea de metro, 4. El restaurante Arlecchino, 12. El Covent Garden, 12. Una tómbola benéfica, 21. Un restaurante de lujo, 34.
La clínica de un dentista, 37. Una fiesta en que se consumen drogas, 47. Un museo, 47. El cabaret del infierno, 47. Un baile de máscaras, 55. También el ambiente rural es tratado aquí, con personajes inolvidables. La escritora conoce el pequeño pueblecito, con sus reuniones parroquiales, el cotilleo entre vecinas, y dibuja estereotipos que repetirá una y otra vez en sus libros, tanto en novelas largas como en historias cortas. Destaca el pueblo de St. Mary Mead, residencia de Miss Marple. Hay una característica en muchos de los escenarios de Mrs. Christie. Gran parte de ellos son lugares cerrados, donde los actores del drama se hallan en cierto modo recluidos, sin poder salir y sin que nuevos 18 personajes puedan acceder. Así, el número de los sospechosos queda delimitado. Como, por otra parte, no dejó nunca de emprender nuevos viajes, conoció toda clase de medios de transporte, y las circunstancias que en ellos concurrían. Luego pudo utilizarlos para ubicar la acción de sus novelas, como ideales lugares cerrados. En un principio se trataba casi tan solo de barcos de viajeros, en los que ella misma había hecho su recorrido alrededor del mundo. No tiene que realizar un gran esfuerzo para describir a la tripulación y a los pasajeros, las largas horas a bordo y relaciones que llevan consigo, las aburridas conversaciones y la compensación indudable de las buenas comidas. Barcos. Un barco que naufraga en el Atlántico, 2. El buque Olimpia que hace el trayecto a Nueva York, 5. Un pequeño barco turístico de excursión por el Nilo, 20. Un barco que recorre el Nilo, 28. Un barco de pasajeros que hace escala en Alejandría, 34. Conoce también los lujosos trenes que atraviesan Europa, llevando a gentes adineradas que pasan el invierno en las playas templadas del Mediterráneo. El tren azul es uno de ellos. Y más allá del ámbito europeo, ha viajado en el Simplon Orient Express. Trenes. El tren azul, que hace el recorrido Londres-La Riviera, 9. El Simplon Orient Express, Estambul-Calais, 19. Un tren con destino a Suiza, 20. Un tren que pasa sobre el mar, cerca de Venecia, 20. Un tren Londres-París, donde viajan colegialas, 47. Un tren en Inglaterra, 49. En Oriente Medio se ha visto obligada a utilizar los renqueantes autobuses que atraviesan el desierto. Todo lo observa, de todo saca partido, y nos irá mostrando una serie de lugares insólitos. Autobuses. Un autobús, en viaje por Inglaterra, 18. Un coche Pullman que atraviesa el desierto, 20. Una excursión arqueológica, 20. Una excursión que visita los más bellos parques y jardines de Inglaterra, 76. Con la aparición del aeroplano como medio común de transporte, Agatha Christie utiliza allá por los años 31 de ellos, para desarrollar una de sus misteriosas tramas. Es el avión correo Prometheus, que hace el trayecto Londres-París con unos pocos pasajeros. Se puede suponer la incomodidad de aquellos primeros aparatos. Aviones. Un avión correo, el Prometheus 25. Un avión con destino a Bagdad, 53. La autora había saludado gozosamente la aparición de los primeros automóviles, que conoció en París, y a lo largo de su vida los condujo y los utilizó, tanto en la vida real como en sus novelas, donde la escritora 19 Ariadne Oliver se lamenta de la estrechez de estos vehículos, teniendo en cuenta que, al igual que su creadora, es una mujer de grandes dimensiones. No es fácil para ella entrar en un pequeño coche, y tampoco lo es acomodarse dentro ni salir, sobre todo cuando el automóvil se ha convertido en un pequeño utilitario. Las tramas de estas novelas, como de sobra sabemos, no se circunscriben a la ciudad de Londres y a sus alrededores, y ni siquiera a las Islas Británicas y a Europa. En Europa habíamos visitado París, también Suiza repetidas veces, e incluso insólitos estados que ocupaban una legendaria Europa central. El detective principal tiene la nacionalidad belga. Vamos conociendo diversos lugares del mediodía de Francia, otros ubicados en el Mediterráneo o en Marruecos, y la autora nos lleva con ella al Egipto misterioso, y nos introduce en las tierras bíblicas de Ur entre el Tigris y el Éufrates. Las ciudades de África del Sur la tentaron a la hora de proyectar escenarios insólitos. En las cercanías de las montañas del Atlas sabemos de potentados árabes que proyectan el dominio del mundo. Conocemos el hermoso Nilo y sus barcos de recreo, donde se tejen sangrientas maniobras y se cometen oscuros asesinatos. Más tarde Mesopotamia, con sus aldeas perdidas y sus campamentos de arqueólogos, donde también bullen pasiones inconfesables.
Hay en estas novelas personajes que se trasladan continuamente de la metrópoli a la India, a Australia o a las colonias de África. El inglés es por entonces un gran viajero, y nosotros con él. Ello presta una gran autonomía al delincuente, que halla siempre la posibilidad de poner un océano de por medio, y se presta a toda clase de subterfugios entre los cuales no son los menos importantes las suplantaciones de personalidad. Incluso uno de los personajes principales, Hastings, el amigo y compañero de Poirot, contrae matrimonio y traslada su residencia a la Argentina. Hallamos así todo un conjunto de escenarios insólitos. Varias ciudades de África del Sur, 2. El lugar de las excavaciones de una tumba egipcia, 5. Nuevamente África del Sur, 6. Diversos lugares de Europa, 8. Villa Margarita en la Riviera, 9. Visita al Canadá, 12. Un casino en Monte Carlo, 12. Una isla española en el Mediterráneo, con acantilados y bugambilias, 12. Una aldea perdida en Ajaccio, Córcega, 12. Una casa en Chiraz, 20. Una expedición arqueológica en Mesopotamia, y la casa que ocupan sus componentes, 27. Un hotel de verano en la playa, en la isla de Rodas, 28. Egipto, 30. Mesopotamia, y el antiguo poblado de Petra, 32. Tebas, en Egipto, hacia el año 2000 a.C. 45. La ciudad de Bagdad, y cerca un campamento de arqueólogos, 53. Varios lugares exóticos del norte de África. Un hospital leprosería cerca de las montañas del Atlas, 59. Un extraño castillo en el corazón de Europa, 75. Era costumbre en las familias acomodadas de primeros del siglo XX el visitar balnearios y lugares de reposo. Las playas del sur, como ha seguido sucediendo, acogen a una multitud variopinta, en la que abundan los delincuentes. Entre gentes adineradas bullen cazadores de dotes, mujeres bellísimas que no son lo que aparentan, y personas desesperadas, que buscan salida a una situación angustiosa. Están las clínicas de reposo, los elegantes colegios internado de señoritas, regidos por damas de la mejor sociedad. Hay también reformatorios donde médicos y psicólogos tratan de paliar las anomalías de ciertos cerebros juveniles. Todo ello da lugar a la autora para plantear sus casos más o menos misteriosos o inquietantes. Y existen pequeñas islas, que pueden ser compradas por los millonarios, y donde pueden llevarse a cabo orgías de placer, o de sangre. 20 hoteles y lugares públicos. Un hotel en los Alpes, 8. Un albergue en la playa de Dartmoor, 16. Un balneario, durante la Navidad, 14. Un hotel en la localidad de Delfos, 20. Una siniestra casa de salud llamada La Granja, 22. Una clínica de enfermos mentales, 24. Un islote solitario, frente a la costa de Inglaterra, 33. Un hotel en Mallorca, 34. Un hotel en Dartmoor, en día de regatas, 34. Un hotel en Suiza, en la zona de las nieves eternas, 47. Un hotel en Merzoslovaquia, 47. Un colegio femenino en Francia, 47. Un convento de monjas en las costas de Irlanda, 47. Una finca transformada en reformatorio, 56. Una residencia de estudiantes extranjeros en Londres, 60. Un elegante internado de señoritas en Inglaterra, 64. Un hotel de descanso en una isla del Caribe, 69. Un hotel clásico y anticuado en Londres, el Bertram, 70. Un asilo de ancianos, 73. Un aeropuerto, 75. Stiles, una casa de campo que se ha convertido en pensión, y que fue escenario de la primera novela de la autora, 80. Todo este mundo de fantasía nos hace olvidar por unas horas el nuestro propio, a menudo demasiado monótono, doloroso o gris. El detective desde su juventud Agatha Christie no se conformaba con leer simplemente, sino que se veía impelida a crear. Para llegar a ello tuvo que conocer a los mejores escritores en el género, y sabía que todos habían creado su propio detective. Es sabido que una novela policíaca, por lo general, no es importante en sí misma, sino por el lugar que ocupa dentro de una serie de parecidas características. Las acciones de cada una de estas novelas han de ser autónomas e independientes, pero hay elementos comunes a todas, y el principal es el detective. Edgar Allan Poe, el creador genial de la historia de intriga, tuvo el suyo a quien llamó Dupin. Sir Arthur Conan Doyle creó a Sherlock Holmes y a Watson, y también fueron detectives famosos de novela Arsenio Lupin, Rocambole, Nick Carter y otros.
Hay entre ellos personajes inolvidables, como el P. Brown de Chesterton, y en tiempos más modernos el personaje de Simenon, Maigret. Agatha Christie sabía que, si quería triunfar en el género, tenía que crear un personaje detective original, con una fuerte personalidad, que sirviera de enlace entre varias novelas. Debía diferenciarse de otros, bien por su aspecto físico, bien por sus cualidades intelectuales. De esta forma nació Hercule Poirot. Hercule Poirot es el primer detective utilizado por Mrs. Christie, y el que más historias protagonizó después. De todos es conocido el estrambótico y pequeño personaje, con su bigote erizado y engomado. Como se ha dicho, durante la primera conflagración mundial fueron acogidos en Inglaterra grupos de refugiados belgas. Uno de estos grupos se estableció cerca de Torquay, donde vivía Agatha Christie con su familia. Los orígenes de Poirot se nos relatan en Tragedia en 3 actos. En mi casa éramos muy pobres. 21 Todos los hermanos, que éramos muchos, tuvimos que salir a correr mundo, es protagonista de la primera novela de la autora. Siguiendo la tradición de Conan Doyle, el personaje nos es presentado por otro secundario a manera de amanuense, un ayudante suyo llamado Hastings, que hace gala continuamente de su mediana inteligencia, y es un paralelo de Watson. En un principio, Poirot va siempre acompañado de su inseparable compañero y cronista, hasta que éste conoce a una linda muchacha y se casa con ella, yéndose a vivir a la Argentina. Luego, sus apariciones son esporádicas. El capitán Hastings es el polo opuesto de Poirot. Es un inglés correcto y un tanto anodino, tardo de comprensión, y que profesa por su amigo una admiración sincera, mezclada con un tanto de resentimiento. Es un gran adorador de las damas, sobre todo de las mujeres pelirrojas. Una vez desprendido de su acompañante, seguimos disfrutando de las peripecias del detective, contado ahora por un narrador omnisciente, o por algún otro personaje. Se precia de resolver los casos más difíciles sin moverse de un sillón, utilizando tan solo sus pequeñas y privilegiadas células grises. Al mismo tiempo consume grandes cantidades de chocolate y licores dulces y empalagosos, y emplea continuamente locuciones francesas en su conversación. A lo largo de muchos años contemplarnos los gestos del hombrecillo de cabeza en forma de pera, su forma característica de ladearla, el brillo verde de sus ojos sagaces, y sus manías entre las que se encuentran un respeto excesivo por el orden y la simetría, por la limpieza, y también una fobia extrema e instintiva hacia los viajes por mar. Las alusiones a su propia inteligencia llegan a resultar enojosas, y nos asombrarnos de la paciencia con que su amigo Hastings las tolera. El detective va atando cabos, considerando cada una de las circunstancias del caso, entrevistando a los personajes del drama, hasta que en un golpe final de efecto los reúne invariablemente a todos y desenmascara al asesino. En ocasiones, sus normas éticas no son demasiado ortodoxas, y no vacila en empujar a un hombre al suicidio con tal de resolver un caso, ni tampoco en incurrir en escalo o cualquier otro procedimiento más o menos delictivo. Se nos muestran claramente algunos de los sistemas deductivos de Poirot. Así, una vez que ha entrevistado a los personajes del drama, toma una serie de notas acerca de cada uno, en forma sistemática. Móvil, coartada, pruebas en contra y circunstancias sospechosas. Hay un momento en que el personaje empieza a decaer, y sus extrañas costumbres a convertirse en verdaderas manías de neurótico. En sus últimos años tiene la pretensión de escribir un libro sobre literatura policíaca. Es un directo amigo de Ariadne Oliver, la escritora de misterio, tan parecida a la verdadera novelista. Es protagonista en 32 novelas largas, así como en 3 volúmenes exclusivos de historias cortas, y está incluido en otros de detectives múltiples. Como se ha dicho, el final de Poirot fue planeado tempranamente por su creadora, en una novela conservada durante mucho tiempo y publicada tan solo 3 meses antes de la muerte de Agatha Christie. El capitán Hastings se ha quedado viudo y ha vuelto a Inglaterra, y aquí coincide en un hotel con su propia hija, Judith, que es protagonista de la historia. Poirot está ya en plena decadencia física, y su final no resulta en absoluto alentador. La autora parece ensañarse con su personaje. No era suficiente, para una escritora tan prolífica, el haber creado un detective. Podía llegar a aburrirse de él, y en efecto así le sucedió. En un momento de su vida siente deseos de asesinarlo, porque es la única forma de suprimirlo. Necesita nuevos detectives de ficción, que descubran por distintos caminos al delincuente. Surgen así personajes efímeros, a los que vemos en una novela y nunca más volveremos a encontrar. Sucede por ejemplo con una jovencita, a quien la autora llama Ana la aventurera.
Son tipos que no cuajan, que no gustan al público ni a su propia creadora. Otros, en cambio, volverán una y otra vez, como el matrimonio Beresford o la inefable señorita Marple. Contrariamente a Poirot, un hombre de ciudad que gusta de moverse en ambientes urbanos, que odia el 22 campo a causa del frío o del excesivo calor, y tiene siempre a mano a su eficiente secretaria o a su fiel criado George, la señorita Marple es una anciana que vive en un pueblecito. Su debilidad es un pequeño jardín, así como el salir a buscar la conversación de sus amigas y vecinos, que viven en el pueblo hace casi tanto años como ella. Están el médico y el vicario, y unas cuantas solteronas. Conoce a algunas muchachas que ha tenido en su casa como sirvientas, y de las cuales se considera responsable todavía, aunque se hayan convertido en mujeres casadas y madres de familia. Siempre andará tras ellas la sombra de su protectora, la señorita Marple, que por otra parte es un poco métame en todo. Pero hay que perdonarle sus debilidades, porque es una buena viejecita, y además muy inteligente. El simpático personaje tiene un origen múltiple. Por una parte hay en una novela una mujer entrañable, Carolina Shepard, hermana del doctor que en el asesinato de Rogelio Ackroyd resulta ser el asesino. La autora se entusiasmó con Carolina, y pensó en crear un detective femenino que se moviera en un ambiente rural. Al mismo tiempo, para los rasgos característicos, tomó los de su propia abuela. La señorita Marple actúa en Muerte en la Vicaría. Pero la autora, en el prólogo de Señorita Marple y 13 problemas, declara que estas historias cortas fueron las primeras en que aparece el personaje. Desde el principio nos cautiva la filosofía entre ingenua y maliciosa de la anciana, que sin salir de St. Mary Mead ha llegado a conocer los más insondables abismos del alma humana. Miss Marple es protagonista en 12 novelas largas, y sus historias cortas están reunidas en 5 volúmenes. Uno le pertenece, 16, y otros los comparte con diferentes detectives. Tiene un sobrino escritor, Raymond, que le proporciona de cuando en cuando la oportunidad de viajar y habitar en exóticos lugares, donde siempre surgen hechos extraños, y se producen crímenes inquietantes que ella resuelve, con inimitable estilo, y cuya existencia trata de justificar. Se dan estas curiosas coincidencias en la vida. Recuerdo que una tía mía naufragó en 5 ocasiones, andando el tiempo del personaje se va humanizando más y más, y al final la autora, que ya ha alcanzado también una edad venerable, habla muchas veces por boca de la anciana. Si juzgamos por la fecha en que fue publicada la primera novela en que Miss Marple es protagonista, 1930, habría que suponer que era más que centenaria cuando se publicó la última, en 1976. Sus historias no son contadas siempre por un narrador omnisciente, que todo lo sabe y lo penetra, si se exceptúan diversos relatos por cada uno de sus protagonistas, y uno corto que la misma señorita Marple nos presenta en forma epistolar. Tom y Tupence Beresford, Tom y Penique, aparecen en la segunda novela de Agatha Christie. Nos hallamos en la reciente posguerra del 14, y los dos jóvenes aventureros están ansiosos de trabajar en lo que sea, y de correr extraordinarias aventuras. Se enamoran y se casan, y más tarde hallaremos al matrimonio en diversos estadios de su vida. Son protagonistas de 4 novelas largas, y un libro de episodios cortos. En este, la pareja es aún recién casada, y ambos acaban de instalar una oficina o despacho de detectives. Las historias no son casi nunca, al menos en un principio, de carácter puramente policíaco. Más bien son intrigas de aventuras y de espionaje internacional. No son contadas por un narrador impersonal. Más adelante, en sus peripecias empieza a introducirse el crimen doméstico, aunque siempre mezclado con asuntos de espionaje. Literariamente hablando, las novelas de los Beresford son las menos ágiles de las escritas por la autora, y en ellas soportamos largos parlamentos monolíticos. En realidad, son estos los únicos protagonistas para los cuales el tiempo pasa de una forma natural, coincidiendo el tiempo novelístico con el real. Las primeras aventuras corresponden a su juventud, y la última a una madurez cercana ya a la ancianidad, 78. Parker Pyne es un detective creado en los años 30, y que nunca protagonizó una novela larga. La totalidad de sus historias cortas están comprendidas en Parker Pyne Investiga, aunque más adelante hallamos alguna incluida en algún otro volumen, Problema en Pollensa. Es afectado y desvaído. En un principio se ocupa tan solo en problemas de tipo sentimental, y más tarde sus actividades se desplazan, desde su propio despacho en Londres a lugares más exóticos, pasando las tramas a ser historias criminales. Luego 23 perdemos de vista al personaje, que no debió resultar demasiado simpático a su creadora.
En cuanto a Mr. King, que tiene un compañero inseparable, el Sr. Satterthwaite, es un ser híbrido entre detective al modo de Sherlock Holmes y espíritu venido de otros mundos, que llega y desaparece luego en forma siempre misteriosa, como si su cuerpo no tuviera que obedecer a leyes físicas. Los ambientes en que se desarrollan sus tramas son inquietantes y románticos. No obstante, al caballero no parece disgustarle tampoco la buena mesa. Otros personajes detectives son Giraud, de la Sûreté de París, Hart de Scotland Yard, Battle, también inspector de Scotland Yard y amigo de Poirot, el inspector Narracott, el coronel Race y otros miembros de la policía inglesa. El superintendente Sudgen resulta ser el criminal en una de las historias, 31. Todos colaboran con el detective protagonista, que puede ser Poirot o la señorita Marple, apoyándolos en sus pesquisas y quedando siempre en un discreto y oscuro segundo plano. El inspector Lejeune, 66, y el superintendente Battle, 43, son protagonistas exclusivos de sendas historias. Ariadne Oliver. Hemos dejado en último lugar a la novelista de ficción, y no por cierto a causa de su poca importancia, sino porque se le dedicará todo un capítulo más adelante, en este libro. Es de notar la escasa popularidad del personaje, que pudo ser el más entrañable para su creadora. En él vuelca sus experiencias y sus opiniones sobre la tarea de escribir, sobre los trabajos y sudores del novelista, y sus relaciones más o menos cordiales con el público, los editores y la prensa. Incluso físicamente, la señora Oliver es un calco de Mrs. Christie. Vi los móviles del crimen, ¿por qué? Si hay algún elemento que preste un cierto sentido al acto delictivo, que esté en su fondo y sirva de armazón a la sucesión de los hechos, ese es el móvil. Biografía generada por Biografías en Español.